A quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, sea la hora que sea, les agradecemos enormemente su presencia. Hoy tengo a uno de mis queridísimos amigos como invitado, el licenciado Juan Carlos Flores, que es una de las personas que mejor trabaja para los temas de enfermedades raras en el país. Es un hombre que le ha dedicado parte importante de su vida a atender estos temas de manera absolutamente robusta, muy poderoso su ejercicio todos los días. Recientemente le solicitamos que fuera tan amable de ser nuestro representante en la reunión que el 9, 10 y 11 de este mes realizó la MIP. Él acudió al evento y hoy nos va a hablar de sus impresiones, los claroscuros y todo lo que él pueda relatarnos. Antes de que le pida la palabra, voy a solicitarle que se presente personalmente. Por favor, Juan Carlos. Pues mi querido David, antes que nada, siempre un gusto y un honor estar aquí ante las cámaras de la gente que ve todo lo que tienes a bien presentarnos a todos nosotros sobre enfermedades raras. Siempre eres una persona, sobre todo, confiable en el tema y mucha gente estamos al pendiente de lo que la FEMEXER nos convoca y atendemos siempre los videos y los programas que tienes a bien ofrecernos. Por cierto, yo tengo que unos atrasados para subirlos en nuestras redes sociales, pero ahí los tengo, próximamente los subimos, sobre todo para la gente que los ve desde nosotros, bueno, quien quiera verlos y sería excelente también desde la página FEMEXER, también ahí los pueden ir a revisar. Por supuesto. Soy Juan Carlos Flores López, presidente de Hemofilia 21 Asociación Civil. Soy aliado de la FEMEXER ya desde hace un buen tiempo. Tengo el gusto de conocerte a ti, a Paulina, a Toto, a Celia y bueno, a todo este equipo de la FEMEXER que hace posible lo que a veces se pensaba imposible o muchas veces se pensaba imposible. Me parece que con un trabajo excelente y me congratulo en ser parte de alguna manera o en muchos sentidos de esa gran familia que somos los aliados FEMEXER. Así que estamos ahí desde hace un buen tiempo, estamos dirigiendo Hemofilia 21, muchos conocen la labor que hacemos, que básicamente es canalizar medicamentos a las personas que no tienen seguridad social y hacer gestiones ante la autoridad para que las personas con hemofilia tengan un mejor trato, un trato más digno. Muchos de ustedes, mucha de la gente que nos está viendo ya nos conoce. No hace mucho era el titular del programa de Hemofilia y otras rarezas, que tuvo muchísimo éxito y que esperamos muy pronto regresar. Ese soy yo, esos somos nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Como decía al principio de esta charla, la AMIF nos convocó al encuentro al que tú asististe y voy a permitirme hacer un comentario que tiene que ver con la inclusión. Cuando nos habla AMIF para invitarnos, nos dice que para ellos sería de mucho valor contar con nuestra presencia, porque ellos intentan hacer un círculo de inclusión que permita que todos tengamos voz. Hace algún tiempo yo estuve en una reunión con un grupo europeo de trabajo para enfermedades del tipo que nosotros atendemos, Rare Diseases International, y tuve un momento en el que me pareció importante que me hayan dado la palabra porque hablé de lo que yo entiendo como la inclusión, porque los europeos en este caso, hablan mucho en el tema de su circunstancia personal, la circunstancia de Europa, que no es ni con mucho la circunstancia de América Latina. Yo les decía que la inclusión no es solo una palabra. La inclusión no es una moda ni una política institucional, es un principio ético, es un principio ético, social, moral, que busca garantizar siempre que todas las personas, sin excepción, tengan oportunidad de dirimir diferencias y de apuntar lo que ellos entienden como importante para
los encuentros que tienen con otros. Les dije que debíamos entender a la inclusión como un derecho, no como un favor. Les dije que lo teníamos que entender como una acción, no solo como una idea. Eso era verdaderamente importante señalarlo. Lo debíamos de entender como una celebración de la diversidad. Lo debíamos de entender como una responsabilidad colectiva. Eso es muy importante, muy, muy importante. Una verdadera condición que guarda la inclusión tiene que ver con no eliminar a quien es diferente o a quien piensa diferente, no eliminar a quien arguye sobre temas que a veces lastiman a tu interlocutor porque no les gusta escucharlos. La inclusión no impone una forma única de pensar ni de valorar. Y la inclusión es una que te permite pensar en que tú puedes hablar y no esperar a que alguien hable por ti, no tomándote en cuenta. Tú que eres una de las personas que yo he aprendido a valorar enormemente por el trabajo que he visto has desarrollado durante años, fuiste alguien a quien sin pensarlo elegimos como el que tenía que estar como nuestro representante, dado que nosotros no podíamos ir. Este espacio en el que no te voy a interrumpir casi en ningún momento, será para que tú nos hables de lo que tú viste, de lo que tú viviste, de lo que tú escuchaste, de lo que disentiste y de lo que estuviste de acuerdo. Por favor, el micrófono está todo el tiempo a tu disposición. Muchas gracias, David. Y bueno, qué bueno que hiciste esta introducción de lo que es la inclusión, porque yo creo que la inclusión es una piedra angular para que ese círculo sea virtuoso o sea lo más virtuoso posible. Y bueno, ¿qué me gustó de la gran convocatoria? Estábamos en una sala llena, más de 1,000 personas, sobre todo el primer día. La convocatoria a personas de primerísimo nivel de la política mexicana en materia de salud, todo aquel que tenía que ver algo en materia de salud, en materia de innovación, en materia de nuevas tecnologías para la salud, estaban ahí. Hubo senadores, hubo diputados, estuvo Patricia Clark, si no mal estoy, la directora del Consejo de Salud General, estuvo ni más ni menos que el secretario de Salud, David Kesenovich, con que queríamos acercarnos para platicar, pero eso fue materialmente imposible. Estuvo el secretario general del Seguro Social, Jorge Gaviño, estuvo, bueno, la plana mayor de la industria farmacéutica, una convocatoria que inicialmente parecía que todos iban de la mano, todo era fraternidad, amor y respeto, lo cual me pareció curioso porque no precisamente la industria farmacéutica ha estado muy de acuerdo con el actual gobierno y viceversa. El actual gobierno ha tenido sus desencuentros muy serios con la industria farmacéutica. No está nada mal que se estén entendiendo. Creo que eso es en beneficio de todos y sobre todo nosotros como pacientes, de que haya un entendimiento o un intento de entendimiento entre la iniciativa privada representada por la industria farmacéutica y el gobierno federal. Fue gente del gobierno del más alto nivel, y creo que eso enriqueció el evento. Después, claro, hubo algunas diferencias, sobre todo en una ponencia que a mí me preocupó un poquito porque el ponente que estaba representando los intereses privados de la industria, un académico del Tecnológico de Monterrey, que ahora les diré el nombre porque aquí lo tengo anotado para que no se me vaya nada y tengo mis notas, que volvió a la insinuación de la posibilidad de la privatización velada o no velada de la salud de México, lo cual me parece que es un tema delicado. Y frente a él estaba un personaje morena, también ahora les doy el nombre, aquí lo tengo, que simplemente no defendió ninguna postura. Me pareció muy tibia la postura de él y un poco medrosa frente a este hombre que, pues sí, creo que fue el que le dio los golpes más duros innecesariamente al gobierno, porque todo había sido, toda la reunión, todo este acontecimiento, pues había sido de forma tersa. Por cierto,
aprovecharon para festejar los 75 años de la MIF. Era una ceremonia importante. Entonces, bueno, había elementos que se conjugan para sacar una buena reunión. Y claro que hubo buenas conclusiones. Una de ellas, inclusive, nosotros alguna vez la hicimos pública en el evento al que fuimos invitados, el Parlamento Abierto para la creación del malogrado INSABI. Nosotros en ese evento sí tuvimos la posibilidad de manifestarnos y señalar que era urgente incrementar el Producto Interno Bruto para la salud en México, que en aquel entonces era un poquito menos del 2.5, aunque en los sexenios, estos dos últimos sexenios se ha incrementado un poco, realmente estamos en 2.5 y es raquítico y estamos muy por debajo de muchos países importantes de la zona. Concretamente Costa Rica siempre nos ha rebasado en el PIB que destinan a la salud. Argentina antes de Milei también nos rebasaba con mucho. Chile, Uruguay, Brasil, básicamente todos nos rebasaban. México ha tenido un margen muy raquítico en cuanto a el dinero, o como dirían algunos, los dineros destinados al rubro sanitario. Y creo que eso sí era importante, creo que era bueno decirlo y se dijo que simplemente no alcanzaba el 2.5 que existe del PIB para la salud en México. Recuerdo que en reuniones pasadas estos gobiernos de la 4T alegaban de que era tanta corrupción en el terreno sanitario, lo cual es cierto, y por cierto tampoco se ha erradicado, que simplemente con eliminar el tema de corrupción, México iba a dar medicamento a todo el mundo y lo que fuera. En aquella ocasión yo les dije, con el 2.5%, ni con el 3% alcanzaría, ¿no? Mínimo se necesita un 6%. Se habló de un 6%, que más o menos es lo que la Organización Mundial de la Salud establece como mínimos para destinar al Producto Interno Bruto de cada país, para que tengamos una salud más o menos llevadera. Se habló mucho de esto. Se habló también de la imposibilidad de someterse al criterio gubernamental de traer las plantas de fuera de nuestro país a México para que se les pudiera abrir las puertas a esos laboratorios y pudieran comercializar de mejor manera sus productos. Esto, bueno, también se dijo, no es viable, no es factible, no es posible, y se hizo mucho énfasis en que lo que se debería, y también estoy de acuerdo, estos son dentro de lo que estoy de acuerdo, que se debería de robustecer los implementos para la investigación en los diferentes centros de atención médica del país, llámese los grandes centros nacionales de salud o los grandes hospitales de la seguridad social, llámese el IMSS, ISSSTE, Sedena, Marina, Pemex. Creo que es mucho más fácil implementar el recurso para la investigación y que se formen protocolos novedosos que ayuden a muchos pacientes que están o estamos a veces esperando un medicamento por años. También se habló de esto, de facilitar por parte, y esto concretamente fue un balón que le tiraron a la COFEPRIS, todos aquellos procesos burocráticos que facilitarían y agilizarían la entrada de medicamentos, sobre todo los medicamentos huérfanos en un momento dado, para su implementación en México o su aplicación en México, y no esperar a veces hasta 7 años de que se empiece una gestión a que el producto puede ser comercializado en nuestro país. Eso también, bueno, ¿quién no iba a estar de acuerdo con todo esto que te estoy enumerando? ¿No? Creo que ahí todo muy bien. Creo que también estuve muy de acuerdo en el hecho de que hubo un trato de camaradas entre la industria farmacéutica y el gobierno, que parecía que se estaban limando las duras asperezas que definitivamente hubo en el pasado sexenio del presidente López Obrador.
Me parece que hay una tierra fértil para iniciar algo que pueda ser de utilidad para todos, especialmente los pacientes, que desde el principio se dijo, y aquí ya viene la cara oscura de mis planteamientos, que inicialmente se dijo que éramos lo más importante y por lo que se estaba trabajando. Y aquí la crítica. Si somos los pacientes los más importantes y para lo que se está trabajando, ¿cómo es que en este evento nos dejan sin voz ni voto? Sin posibilidad de participar siquiera como espectadores, levantando la mano y señalando lo que a nosotros nos parece atendible, o lo que no nos gusta, o lo que sí nos gusta y decir cómo se puede hacer de mejor manera. La opinión del paciente quedó excluida. Y entonces cuando nos dicen que hay una inclusión, pues no puede haber una inclusión donde estamos nosotros como organizaciones de pacientes excluidos. La voz del paciente estuvo total y completamente fuera del evento, lo cual me pareció fatal, total y absolutamente criticable. Y lo peor, bueno, quizás lo esperes de la industria farmacéutica. Lo peor vino de parte del gobierno. Patricia Clark dijo, pues hay que reunirnos los tres protagonistas principales para que nos desarrollemos, que son gobierno, academia e industria. Gobierno, academia e industria. Cuando acabó, sí alcancé a Patricia Clark, inclusive tomé una foto con la directora y le dije, oiga, creo que dejaron algo muy pendiente y algo que era importantísimo. Me dijo, sí, dígame qué. Pues nos dejaron fuera los pacientes, ¿no? Dejaron fuera los pacientes que tenemos mucho que decir y mucho en qué participar. Y ella, entre desconcertada y quizás a lo mejor un poco molesta, me dijo, si desde el principio dijimos que eran ustedes lo principal, no es que lo digan, es que lo demuestren. Y se demuestra cómo, sumándonos a las mesas de negociación y de diálogo, a estos eventos, ahí enfrente donde ustedes estaban, la voz del paciente, de las organizaciones, de los cuidadores, están dejando de fuera un rubro muy importante. Esta observación también se la hice a Carla, de la MIF, Carla, recuérdame el apellido. Ahorita nos acordamos. Bueno, se lo planteé a Carla. Ella dijo que en las mesas de trabajo, que yo nunca vi ninguna mesa de trabajo, por cierto, no sé si están planteadas para después o para mejor ocasión, pero ella nos dijo, en las mesas de trabajo los integramos. Lo cierto es que había que integrarnos desde ahí. Yo le puse a Jorge Gaviño, con el que también tuve un diálogo, que por cierto quedamos muy formalmente a establecer una cita, ya la voy a hacer porque ya hace un momento y fuera de cámaras hablamos de la agenda que traigo, que está un poquito cargada y un poquito, bueno, pero sí vamos a tomarle la palabra. Él me dio su palabra de que nos va a atender, porque tú lo has visto, nos tocó en un programa que hicimos contigo en Hemofilia Otras Rarezas, la avalancha de quejas de la comunidad con hemofilia, de lo que se está dejando de hacer. Sí. Y fue por parte del IMSS, aclaro, porque fueron quejas de derechohabientes del IMSS. Entonces, muy formalmente dijo que sí, que nos sentábamos a platicar. Yo espero que cumpla, que honre su palabra. Jorge Gaviño, si nos ves por acá, le recordamos que tenemos un pendiente con usted. Y bueno, a mí me parece que hubo esta exclusión tan notoria, tan sensible. Y hace un momento tú lo dijiste, nuestra realidad no es la misma que la realidad de Europa, inclusive no es la misma ni que la realidad de algunos países de Centro y Sudamérica. Cuando digo centro me refiero más que nada a Costa Rica y quizás ya levantando la cabecita más en firme, Panamá. Y Sudamérica, varios países que en los cuales tenemos amigos mutuos muy queridos, concretamente Argentina, que lamentablemente están viviendo una situación inédita y muy complicada.
y Uruguay, Chile y Brasil. Entonces, es, es hora de que México levante, o de que en México los pacientes levantemos la mano, mi querido David, porque yo sentía, y este es un ejemplo que me estaba rebotando en la cabeza, yo sentía que éramos como la persona indefensa, totalmente sometida a lo que los demás digan, que está presente y que las personas que están hablando en torno a uno, pero como si no existiera. Esa es la sensación que uno tiene. Creo Sí, que el paternalismo en México no ha cedido ni con los gobiernos de izquierda, y esta sí es una crítica a los gobiernos de izquierda. México sigue siendo muy paternalista, siguen viéndonos como los pollitos que bajo su sala tenemos que estar ahí sin reclamar y esperando a lo que nos den, los gusanitos que nos pongan en el piquito y el piquito cerrado. Entonces, fue un poco incómodo esto. Ibas a comentar algo, David, perdón. yo te iba a platicar acerca de algo que es evidente para nosotros. Decir que el sistema sanitario mexicano es deficiente no es una exageración, es una Realidad. observación de de una preocupación legítima. Hay muchas personas que somos víctimas de la incapacidad del sistema de salud en México. Eso es evidente, no tenemos que darle muchas vueltas. A cualquiera que le preguntes cómo te ha ido en tus servicios de salud, te va a decir, ¿cómo me ha ido? Me ha ido pésimo, pésimo. El modelo sanitario mexicano es deficiente, sí, pero afortunadamente no está irremediablemente roto para la basura. Hay gente muy capaz, hay personas muy inteligentes que están trabajando sobre un tema que pretende relanzar el ejercicio del liderazgo mexicano en Latinoamérica, que se perdió hace muchísimos años con las políticas neoliberales, se perdió hace más de 30 años. México era número uno en política sanitaria eh, a- hasta que llegaron estos gobiernos. Hoy, tal y como tú estás mencionando, Costa Rica y Panamá en el Centroamérica, ya no quiero decir nada de Colombia, ni de Argentina, ni de Uruguay, porque nos vemos hasta peor. Pero sí entiendo que lo que tú estás diciendo es una impresión que comparto. Nosotros no tenemos que ser comparsas por invitación, sino atentos participantes en cada reunión. Eso es importantísimo. Yo he tenido diferencia con Patricia Clark muy importantes. De hecho, comenté con una de sus asistentes, mira, tu jefa me cae muy gorda y yo le caigo muy gordo a ella, pero no estamos hablando de qué tal nos caemos, sino qué tenemos que hacer por México, qué tenemos que hacer por nuestros enfermos. Patricia Clark se va dentro de algunos años, si no es que meses, a otra asignación. Nosotros vamos a seguir siendo los papás, los hermanos, los padrinos o los hijos de enfermos lisosomales, de enfermos con hemofilia, de enfermos con X número de padecimientos. A mí me pareció muy importante que tú hayas estado en esa reunión porque era muy evidente que estando con la crema innata de los servicios de salud en México y con la crema innata de quienes proveen los medicamentos, podrías tener una percepción mejor de la temperatura que está en este momento en México en base a esta circunstancia. Lo que estás diciendo me parece que es puntualmente lo que sin haber asistido yo suponía que iba a pasar. Me acuerdo que le comenté a Celita, estoy seguro que Juan Carlos va a tener una impresión que va a solidificar la impresión que nosotros tenemos. Y eso es lo que estás diciéndonos. El asunto de la MIF, mira, antier, creo que te mandé una copia de la carta que le mandé a MIF. Sí, 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 cómo no, claro. Todavía no responden. No, Y en la carta lo que estoy señalando, palabras más, palabras menos, es, necesitamos tener con ustedes un encuentro para entender cómo ustedes nos perciben y cómo nosotros tenemos que hacer que ustedes entiendan cuál es la realidad que priva en torno a todos los nuestros. No han contestado y a mí eso me parece no solo una falta de atención,
sino también una falta de consideración al principio rector de ellos, el paciente es primero. ¿Dónde? ¿En dónde y para quién es primero? Porque para nosotros, por supuesto, lo es, pero para ellos no, no lo es, y lo demuestran claramente en cada ocasión en la que tienen el uso de la palabra o en la que tienen la oportunidad de congregar, dado a que tienen recursos ilimitados, a reuniones específicas. Me preocupa mucho, me preocupa mucho que la MIF sea de dientes para afuera, nada más. Porque, como ya te expresé hace unos segundos, la carta que mandé hace 4 días no ha recibido ni siquiera la atención de una consideración tan sencilla como una atención. Sí, recibimos su misiva, estamos analizando el tema. Ni eso. Entonces, lo que yo ya he empezado a hacer, ya irás conociendo todos esos temas, es empujando como lo hacía al principio, empujando como lo hacía hace 30 años, para que entiendan que no somos de ninguna manera un cuadro en la pared, sino que somos entes absolutamente vigorosos que estamos haciendo el trabajo que se requiere y que no han hecho ellos para lograr que las capacidades a favor de quien más lo necesita estén a su disposición. Es increíble que David Kersenovich, que Patricia Clary, que todo el grupo que tiene que ver con ellos no tenga una percepción más inmediata de lo que es necesariamente que ser resuelto prontamente. Es increíble. La última ocasión en que oí a David Kersenovich hablando en la mañanera de la presidenta Sheinbaum, lo que dijo acerca de las enfermedades raras es una consideración de topo. Lo dice y esconde las reacciones que pueda entender que hay por ahí, porque eso de vamos a poner a enfermos en protocolo porque pues es la consideración en la que nosotros podemos integrarlos. O sea, la universalidad de la salud es una vacilada para nosotros, es una vil vacilada, porque evidentemente, si tú estás esperando a que un protocolo sea parte de la sombrilla que protege a los tuyos, bueno, tendría que haber más o menos 50,000 protocolos a disposición. Sí. Y en cada año hay, escucha esta cifra monstruosa para los enfermos con estos padecimientos raros, en cada año hay entre 12 y 15 protocolos para enfermedades raras. Y hay en este momento, según ya la última información que ya nos ayudó a entender la inteligencia artificial, ya casi 10,000 enfermedades raras detectadas. Y hay máximo 15 protocolos a disposición cada año. O sea, para el 3100 vamos a entender que estamos llegando a los protocolos necesarios. Para mí fue muy importante que tú estuvieras ahí, por las razones que ya mencioné y por una adicional. Eres un hombre que no necesariamente está en todas porque no puedes estar en todas, pero sí has estado en las más importantes. Y las más importantes a las que me refiero son ayudando en todo lo que puedes, a todos los que puedes, en razón de recursos propios y de oportunidades que tú generaste con esfuerzo ilimitado. Acabamos de mandar una imagen que dice que nuestros enfermos rebasan sus capacidades, van más allá de sus capacidades. Tú eres un ejemplo arquetípico de eso. Vas más allá de tus capacidades y tu vehemencia, determinación, pasión, entrega, resiliencia, fe en ti mismo hace a que logres cosas que tendría que estar poniendo a disposición el gobierno de la República desde el sector salud para los nuestros. Todo eso es posible y utilicé una expresión de una película que se llama Gattaca al final del comentario que tú vas a ver en un momentito más. Las personas como tú, los que van más allá de sus límites, entendieron que no pueden guardar nada para el regreso. Van todo para adelante y hacen todo lo necesario para que las cosas sucedan. De la gente que estuvo en la reunión de la MIF, yo conozco, como tú, a una parte sustancial que es muy visible, pero hay otros actores. Y los actores que no terminamos por conocer son aquellos que tienen que ver con la industria farmacéutica, son aquellos que tienen que ver con la academia. Te voy a hacer un comentario que recientemente tuve en una conversación con gente de Sudamérica. ¿Sabes qué porcentaje o qué grupo social
influye más en las enfermedades raras y en la atención a las mismas? Antes que me contestes, te contesto. Más del 60% son los padres de familia. El 10% son académicos, muy importantes, muy importantes. Otro 10% es son los gobiernos, y ahí llevamos el 80%. Y el otro 20% son personas que tienen que ver con la industria farmacéutica. Luego lo que dijiste hace unos minutos es absolutamente cierto. ¿Quiénes son los más importantes en esta ecuación? Los pacientes. ¿A quiénes se les deberían de abrir los espacios? Esos espacios en hoteles de lujo, con recepciones de lujo, con atención de lujo a los pacientes. Es más, los pacientes no necesitamos ese tipo de eventos faraónicos. Lo que necesitamos es que nos pongan atención. Lo que necesitamos es que guarden sus carpetas de intención para alabarse entre ellos y darnos espacio que nos permita poner a disposición de quienes nos escuchen las verdaderas necesidades. Ningún evento faraónico que se haya hecho en los últimos 7 años, y estoy hablando de los gobiernos de la 4T, ha servido para mayor cosa para nuestros enfermos. Porque evidentemente todos los días en la federación recibimos notificaciones que dicen más o menos lo siguiente. Licenciado, ya me suspendieron mi tratamiento, dicen que no lo pueden comprar, que a ver hasta cuándo vuelve a llegar. Licenciado, en este momento le informo que me dijeron que no van a autorizar nunca ese medicamento que a mí ya me diagnosticaron que debería de tener. Dice, este es el ejemplo dramático de los pacientes. Dramático. Tú mismo me has comentado, sí, palabras más, palabras menos, porque me puedo estar equivocando, pero me has dicho, sí, sí, David, en algunos casos tenemos las fórmulas que requerimos, pero no tenemos las muy importantes que deberíamos de tener a la disposición. Ya el Seguro Social, que antes era un espacio de reflexión al que nosotros podíamos acudir y nos hacían caso, hoy nos cierra la puerta porque poquitos son los que nos atienden. Sí. Lo mismo pasa en el ISSSTE, lo mismo pasa en los servicios de salud de Pemex, lo mismo pasa en los servicios de salud de las Fuerzas Armadas, lo mismo pasa en todos lados y la peor consideración es aquella que tiene que ver con una paradoja. Eh, Siembra expectativas y cosecharás frustraciones. Nosotros, yo personalmente, creí que al llegar la cuarta transformación, las puertas para la interlocución iban a ser unas abiertas permanentemente. Craso error. Nos atendían mejor en los gobiernos anteriores. Sí. En el gobierno de Enrique Peña Nieto nos atendían mejor que en este, que en el pasado. En el gobierno de Felipe Calderón, con todo y las estupideces que se puedan hablar, nos atendían mejor. Sí. Eso nos lleva a o por lo menos me lleva a mí una reflexión. Nunca volver a emitir un juicio que dibuje como una opción que la tenemos segura porque no la tenemos segura. Al contrario, una de las condiciones que más se presentan en las enfermedades raras es la inseguridad, la incerteza, la poca claridad y sobre todo la procrastinación de temas. Te los hacen largos, 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 largos. Ayer me llamaba una persona y me dice, oiga, yo tengo una esposa polaca y nació mi pequeño mexicano en este país. Yo soy de Guanajuato. ¿Tengo derecho a la atención de mi hijo que es Gosher? Le digo, por supuesto que tienes derecho. Es que me han dicho aquí y allá que no tengo, que va a ser muy difícil, que imagínate, imagínate si tú tienes un diagnóstico de este tipo, en donde hay cualquier condición absolutamente certera de que deben de darte un tratamiento y los encargados del sistema de salud, no los importantes, sino los de cuarta, quinta o sexta línea te dicen, no, eso va a ser imposible, o sea, ni le busque mejor, ya espérese mejor a un plan de galloso. Eso es lo que usted necesita ya tener en este momento. Tu participación en la MIF me pareció que era necesaria, porque tú tienes muy claro el concepto de lo que sí se hace, de lo que dicen que hacen y de lo que nunca hacen, pero presumen que ya realizaron. Sígueme dando tus opiniones. Tu micrófono. Perdón, perdón. Justamente te iba a comentar esto a Carla, que ahora no recuerdo, y por cierto, discúlpame, Carla, no recuerdo ahorita el apellido,
se lo comenté cuando bajó de una mesa, justamente donde hablaron de las enfermedades raras. Porque sí, hubo una mesa donde se habló específicamente de las enfermedades raras y que la coordinó Carla. Yo le dije cuando bajó, le dije, oye, porque hablaron de que pues no había ningún registro para las personas con enfermedades. Perdón, perdón, Juan Carlos, me estás hablando, es que a lo mejor estoy confundido, ¿me estás hablando de la dama que pone su aparatito aquí en la Sí, garganta? hey, hey, No me acuerdo su apellido, pero, hey. ok, Bueno, yo le dije, va, porque hablaron en esa mesa de que pues urgía un registro de las personas con enfermedades raras, que urgían cosas que se tenía que hacer para los pacientes. Entonces yo cuando baja Carla le dije, somos los grandes ausentes de todas las mesas, pero particularmente de esta. Y le digo, porque si nos hubieran convidado a la mesa, nosotros hubiéramos dicho no, porque ellos hicieron creer que un registro, hacía falta un registro y que en México ni siquiera había visos de un registro. Le dije, nosotros les hubiéramos dicho, claro que hubo un registro que arbitrariamente fue suspendido por López Gatel y la Secretaría de Salud. Les hubiéramos puesto al tanto de ese registro, que para ustedes pasó de noche, pero para nosotros fue muy importante. Esa es la claro, importancia de los pacientes, que nosotros tenemos prioridades que a lo mejor a ustedes les pasan de largo. Como claro, también existe un plan nacional, porque se habló de algo así, un plan nacional completamente realizado que está ahorita en consideración de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizado por la FEMEXER. También, si nos hubieran invitado, hubiéramos podido hablar de eso ahí. Entonces, claro, esa es la importancia de que esté la voz del paciente, que para nosotros hay prioridades que para ustedes no lo son tanto. O para claro. ustedes creen que no hay algo que ya hubo en México y que se suspendió arbitrariamente, o que no existe un plan cuando ya hay un plan. Esa es la diferencia de tener la voz del paciente. No vamos a anteponernos a la voz de nadie, pero vamos a complementarlo. Hubiera sido muy complementario que nosotros, eso lo digo yo, no se lo dije a ella, pero lo digo aquí, hubiera sido muy importante que nosotros hubiéramos estado en esa mesa para complementar lo que ahí se dijo, para subsanar errores que ahí se dijeron, visiones distorsionadas, y para señalar que hubo cosas que se pasaron por alto que sí existieron en México y que se cancelaron por la visión obtusa de un funcionario que quizás en materia de pandemia no lo hizo tan mal, pero en materia de enfermedades raras lo hizo fatal, como Hugo López Gatel. Sí, Eso comenté y creo que es importante y volvemos a la carga. Es importante la presencia del paciente, de organizaciones de pacientes que puedan poner al tanto de cosas que para nosotros son muy importantes y que para muchos de ellos pasan desapercibidos. ¿Sí? cierto. Hace rato tú dijiste que hay hay una diferencia abismal en razón de lo que otros países, por concepto de Producto Interno Bruto, destinan a la salud. La OCDE dice que habría que tener por lo menos el 6% del Producto Interno Bruto. En México, hace tiempo platiqué con un especialista en números, es un matemático verdaderamente bárbaro. Ha trabajado en Estados Unidos en temas muy importantes, ha trabajado en Europa en temas muy importantes que tienen que ver con números, algoritmos y no sé qué tanto. Y me decía, para que México pueda ocupar por lo menos el 4% del Producto Interno Bruto para las enfermedades que tú representas, deberíamos de pensar en no menos de otros 20 años. ¿Por qué? Le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, porque si hacemos una categorización del crecimiento poblacional con respecto a los recursos que estén amparados en carpetas de financiamiento para estos temas, no va a alcanzar a llegar al 6% nunca en México. Le dije, ¿y por qué si alcanza en otros países de Latinoamérica? Y dice, no, David, ningún país de Latinoamérica le va Brasil tiene 300 millones de habitantes y alcanza. ¿Por qué en México no? Si tenemos 132. Me explicó otras variables que me cuesta trabajo explicar porque me la hizo muy académicamente. Pero lo cierto es que lo que tú señalaste es algo verdaderamente preocupante, Juan Carlos. Eh,
¿Sabes por qué hay tal resistencia a tener un verdadero mapeo de enfermedades raras en México? Porque cada vez aumentaría la necesidad de disposición económica para atenderlas. Ayer antier lancé una información felicitando a Paulina de Accesalud porque acaba de llegar, terminando el mes de junio, a 670 enfermedades en el territorio nacional de las consideradas como raras. O sea, hay 670 enfermedades en México que afectan a personas y que son raras. ¿Sabes, sabes cuántos enfermos con padecimientos raros son atendidos en México, Juan Carlos? La cifra te va a espantar. No llegamos a 5,000. De ese tamaño es nuestro problema. De ese tamaño es nuestro problema. Estamos hablando que en México debe haber entre 5,5 y 6,5 millones de personas con enfermedades raras. Estamos hablando de un problema que es una catarata imparable, porque cada vez más y más van a aparecer enfermos. Y otro dato que es brutal. A partir de el fortalecimiento y florecimiento de la inteligencia artificial para temas médicos, han aparecido en los últimos 18 meses otras 122 enfermedades raras. Ese tamaño del problema es uno que difícilmente se puede resolver, pero lo cierto es que se debe de empezar a atender. Estamos ciertos de que no lo vamos a resolver mañana, ni cuando termine el sexenio de Claudia Sheinbaum, ni cuando empiece el otro, ni cuando termine el otro, pero hay que empezar por algo. Nosotros empezamos hace 30 años ya casi haciendo lo que hasta hoy sirve para muchos como un principio rector de atención y de consideración a sus enfermedades. Pero se tiene que hacer todavía mucho más, mucho más. Tú empezaste hace años a atender el tema de la hemofilia y hoy te das cuenta que sigue haciendo falta muchísimo más para resolver el problema de la hemofilia. Porque uno piensa, yo ya avancé y cada que avanzo va a ser menos, menos, menos la... No, 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 porque el crecimiento poblacional, el crecimiento de la nueva investigación, el crecimiento del el recurso increíble de la inteligencia artificial nos está demostrando que estábamos muy perdidos con respecto a cuánta gente había con estos padecimientos, cuántas enfermedades diagnosticadas, cuánto de todo. Este asunto de la MIF tiene que ver con este club de Toby que invita a los que quiere escuchar porque van a hablar de lo que ellos quieren escuchar, porque no va a meterse en problemas que busquen una consideración confrontante, porque etcétera, etcétera, etcétera. Es como cuando tú haces una fiesta de cumpleaños, pues invitas a los que son tus amigos, no vas a invitar a nadie que piense diferente, vas a invitar a los que son pura ley contigo. Pronto, muy pronto, voy a hacer un evento que tenga que ver con las voces de todos los que no tuvieron voz en los últimos meses, en los últimos años. Y eso va a ser muy importante. Hoy mismo lancé, como te decía, un mensaje. Pronto vas a conocer tú mismo a personas que como tú, con una dificultad todavía mayor para su movimiento, para su respiración, para etcétera, van a hablar de lo que han sido capaces. Si ellos pudieron ser capaces de cambios importantísimos en su vida, no veo por qué no podamos acá en México hacer lo mismo y no veo por qué las autoridades mexicanas no puedan hacer exactamente lo mismo. El, hace poquito hubo una reunión con gente de Mercosur allá en Argentina. Sí. Estuve invitado, David, pero esta vida complicada me impidió estar presente. Ahí estuvimos y hablamos a nombre de todo Femexer y me pareció importantísimo ver las personalidades de salud que fueron convocadas y que estuvieron escuchando a los pacientes, porque sí los escucharon. Claro. A diferencia de lo que sucede
en muchas ocasiones en México y lo que dije hace un momento es algo que es no solo frustrante, sino muy doloroso. Que este gobierno y quienes actúan como funcionarios del mismo no estén dándole a nosotros, no estén dándonos a nosotros la oportunidad de la comunicación y la retroalimentación es verdaderamente brutal. Tendrían que tener un espacio no solo digno, sino lo suficientemente amplio para escucharnos. Lo suficientemente amplio. ¿Sabes cuántas organizaciones para pacientes con enfermedades raras hay en México, Juan Carlos? Un, Menos un- de 125. un centenar, te iba a decir, un centenar. Menos de 125. En Uruguay, que es tan chiquitos, no llegan a 6 millones de habitantes, tienen el doble. En Argentina ya no te digo cuántas. Son miles. En Colombia, hasta en Perú. Digo hasta en Perú, ya, porque no debo de expresarme así, pero es increíble que nosotros no podamos fortalecer con robustez un ejercicio que es importantísimo para la población mexicana. Todos los días, no todos los días, cada año aparecen asociaciones nuevas. En lugar de aprovechar el camino que ya se pavimentó, que ya se puenteó, que ya se hizo todo lo que se tiene que hacer, no, empiezan a hacer lo mismo, a hablar de lo mismo, a atender lo que hace 30 años se atendía. Vaya, no entiendo para qué, no entiendo para qué, pero como dicen por ahí, todos tienen derecho a hacer su ejercicio y su esfuerzo. Está bien. Lo que no tenemos como claro es, ¿por qué, por qué releer un libro que ya leyeron muchos y que nos pueden dar la síntesis? ¿Para qué hacemos eso? Ok, leámoslo para entender más profundamente, pero ya hay quien avanzó en esos temas y conoce las 7 respuestas a las 7 preguntas. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo consultan? ¿Por qué no consultan a Juan Carlos para hemofilia permanentemente por todo lo que sabe? Yo me sorprendí el día que vi tu presentación en el Politécnico, l- la cantidad de datos precisos que como académico fuiste apuntando en cada una de tus líneas de información. Dije, wow, se lo sabe de memoria, ya tiene completita su presentación de lo que es la hemofilia, cómo afecta, cuáles son los tratamientos, hacia dónde va la información, hacia dónde va la investigación. Me llamó poderosamente la atención. ¿Sabes cuántos hay como tú? Así de poquitos. Así de poquitos. Estamos echando a andar un programa que se llama Radar de las Enfermedades Raras. Los primeros que van a dar su testimonio son HIST, que han hecho un trabajo sensacional con médicos jóvenes, estudiantes, allá en Monterrey, en Nuevo León y ya en otras partes de la República, que han sido capacitados para entender lo que es HIST. Bueno. Después, en algún punto te tocará a ti hablar de cómo promueves la información, la investigación y la pones a disposición de quien la debe de tener, y así como tú otros, pero no son muchos, pero no son muchos. En México, probablemente menos de 20 asociaciones tiene claro cómo manejar todo el tema de la información por divulgación académica, de investigación científica. Son bien poquitos. Estamos hablando de menos de 20 para una población de 132 millones de habitantes, para un estimado de 6 millones de enfermos con padecimientos raros. Es increíble lo que tenemos que avanzar, Juan Carlos, y lo tenemos que hacer. Hace poco tiempo me decía, tú en una parte me lo has comentado y otros me lo han comentado. eh, Entre líneas, pues, ir pensando en el relevo generacional, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Porque evidentemente, como dije hace un rato antes de la entrevista formal, pues uno no tiene la misma energía, ya no tiene las mismas condiciones para ir, venir y regresar y ser ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues le tocará a los que sigan. En el caso, yo espero que Paulina, que Toto, espero que los otros colaboradores que tenemos en la federación. Pero, pero alguien tiene que continuar esto, porque si no, todo el trabajo que se ha hecho, todo el trabajo que se ha hecho, se tiraría por la borda y no sería justo para muchos que han hecho un esfuerzo encomiable. Tu caso es uno de ellos. No, pues muchas gracias, David. Nosotros, reitero, fuimos con mucho gusto.
apuntamos las cosas que nos parecieron importantes, evaluamos lo que nos pareció que había que robustecer y sacamos conclusiones muy puntuales que subimos a las redes sociales. Nada más hacer un resumen, después nos llamó poderosamente la atención el intento privatizador que por ahí hubo en un evento y lo subimos como un adicional, que nos preocupa también eso, y creemos que fue un evento al que le faltó la presencia del paciente, definitivamente. Eso es lo que puedo resumir de todo lo que ya se ha dicho, ya dijimos aquí, que está puesto en nuestras redes sociales. Subiré el resumen en redes sociales nuevamente, lo pondré, lo actualizaré y bueno, pues que la gente esté en el entendido de que nosotros tenemos una voz importante y una presencia que no debe de faltar en estos eventos. Creo que ese es el mayor, la mayor conclusión a la que llego. Eh, en unos momentos más, en una hora, vas a recibir la copia de 3 cartas que mandé antier. Una al presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, otra al presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados y otra a la comisionada de la COFEPRIS. En todos los casos estoy esperando respuesta porque pedí reuniones con cada uno de ellos. Lo más importante de todo este tema es que estemos juntos hasta que podamos entender que eh, podemos en algún punto aminorar el paso, pero por lo pronto estemos juntos en hacer que las cosas sucedan para quien más lo necesita, Juan Carlos. Yo no te tengo que decir eso a ti, eres un adalid del esfuerzo y de la cooperación. Eres, yo te he señalado en muchas ocasiones como un tipo decidido, un tipo que va para el frente siempre. Y bueno, hay que seguir trabajando. A mí no me queda o no me resta más que agradecerte en todo lo que vale tu tiempo, tu disposición, tu amabilidad, tu conocimiento. Eso lo valoro mucho. Y como últimamente lo hago, voy a permitirme terminar esta conversación. Antes, tú, por favor, ¿quieres agregar algo más antes de que yo la termine? No, David, creo que concluí con que hacemos falta en este tipo de reuniones. Esa es la mayor conclusión que sacamos de esto, la presencia del paciente en este tipo de eventos. Creo que es la mayor conclusión a la que llegamos. Muy bien. Ah, yo actualmente, desde hace ya unos meses, concluyo con una expresión de Miguel de Cervantes Saavedra, que tuve una charla con mi Paulina, porque me dice, papá, la expresión que ocupas sí es de Miguel Cervantes Saavedra, pero ¿estás seguro que está en el Quijote de la Mancha? Y le dije, buena pregunta, Paulina. La expresión está en Gitanillas, una novela de Miguel Cervantes Saavedra, que después incorporó de manera inapropiada al Quijote de la Mancha, como que lo dijeron en El Quijote de la Mancha. Es una novela del siglo XVII en donde en Gitanillas se expresa el siguiente pensamiento. Juan Carlos, confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Hay que poner toda la determinación, pasión y entrega para que suceda lo impensable. Y en este caso lo impensable sería que cada quien haga su trabajo y que ese trabajo le sirva a quien más lo necesita. Muchas gracias, querido amigo, por tu tiempo, tu amabilidad, tu generosidad, tu conocimiento, pero sobre todo, gracias por ser mi cuate. Muchas gracias, Juan Carlos. No, un honor, David, ya sabes, es un sentimiento recíproco y yo encantado de seguir llevando la representación, espero que dignamente, de la FEMEXER cada que sea requerido. Estamos Muchas, listos. muchas gracias, amigo. Cuídate mucho, salúdame por favor a tu güera, que todo vaya Gracias. bien y que la Igual a ti. operación, tu cirugía, manténnos informado de ¿Cómo no? cómo te fue, cómo saliste y que todo vaya bien. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Gracias, Gracias. Juan Carlos. Gracias a quien nos ve. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos.